Canal Supercrack Estrella presenta Los aparecidos. La vuelta de otra dimensión. Los ovnis aparecen y desaparecen de nuestra dimensión en cuestión de segundos. Ocurre todos los días. Van y vienen. De hecho, creo que los monstruos legendarios, como el Yeti, el hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness, el Bigfoot y muchos más, sí que existen. Los humanos no los han podido capturar nunca por el simple hecho de que desaparecen de nuestra dimensión y se van a la otra punto. ¿Y por qué no suponer que las personas que desaparecen sin dejar rastro también lo hacen? Personas desaparecidas entraron en algún momento de sus vidas en otra dimensión para no volver nunca. O casi nunca. Hay 3 reglas por las que estas dimensiones interactúan con los seres humanos a través de portales dimensionales que se abren de forma natural en ciertos lugares y en ciertas circunstancias. Primera circunstancia para la apertura de estas dimensiones. El atardecer es la hora más propicia para la apertura de estas dimensiones. La hora final de la tarde, justo en el momento en el que la noche se nos echa encima, esos 5 últimos minutos antes de que llegue la noche y los últimos rayos de luz desaparezcan definitivamente, justo en ese momento es cuando hay alguna posibilidad de una apertura dimensional. Es en esta hora cuando más yetis se pudieron ver en el mundo, pues en esta hora en la que cae la noche este ser dimensional se tiene que exponer más a la vista de los humanos, es el momento que usan para teletransportarse a su dimensión. La segunda circunstancia que tiene que existir para poder tener alguna oportunidad de entrada en otra dimensión es el lugar. Tiene que ser un lugar no contaminado de luz y sonidos. Por ejemplo, lugares alejados de la ciudad como bosques y montañas. La tercera circunstancia es la conciencia, el deseo de querer entrar en estas dimensiones. De todas formas es muy complicado que aún con estas 3 reglas se pueda entrar en otras dimensiones, pues hay un componente que todavía no se conoce, algo que está en cada uno de nosotros que hace posible entrar en estos mundos. Ese componente es aún un misterio y esta es la razón por la que muchos seres humanos entraron en estas dimensiones sin quererlo de forma accidental para no volver jamás. Aunque algunos sí que lo consiguen. Los inexplicables casos de aparecidos. ¿Otra dimensión? ¿Qué son los seres aparecidos? Los casos de aparecidos cruzan toda la Edad Media y llegan hasta el siglo XIX. En 1817, en la localidad inglesa de Almondsbury, apareció una joven de aspecto oriental, mojada y bastante desorientada, vestida con ropas extrañas y un turbante. Como su idioma era ininteligible, recurrió a los gestos para comunicarse, se designaba a sí misma como Carabú, y llegó a escribir un alfabeto y los números de una lengua desconocida. Durante meses los lugareños se devanaron los sesos para dilucidar quién era. Con el paso del tiempo, la desconocida terminó casándose con un inglés, tuvo varios hijos y falleció a los 70 años en el puerto de Bristol. En el intertanto había confesado que se llamaba Mary Wilcox y que toda su historia era falsa. Sin embargo, personas que estaban pendientes de su caso descubrieron posteriormente que nadie llamado con ese nombre figuraba en los registros parroquiales de Inglaterra. En 1950 ocurrió el caso más increíble de todos. Rudolph Fentz acabó sus días bajo las ruedas de un vehículo que acababa de atropellarlo, a metros de Times Square, en Nueva York. A primera vista, era un atropello común y corriente, pero las ropas del occiso llamaron mucho la atención, pues eran muy anticuadas, aunque no viejas. Zapatos con hebilla, levita negra, sombrero y pantalones estrechos. El fallecido, en suma, parecía sacado de una vieja fotografía del siglo XIX. Cuando la policía hizo un inventario de las pertenencias del occiso, un hombre joven, de unos 30 o más años, se encontraron varias tarjetas a su nombre, unos recibos por la mantención de un carruaje y unos caballos, unos billetes ya fuera de circulación y una carta dirigida a su nombre, fechada en 1876. Se intentó dar con su dirección o con su familia, pero todo fue inútil. Solo se consiguió ubicar a un tal Rudolph Fentz Jr., quien ya había fallecido, en una vieja guía telefónica de 1939. Pero posteriormente se logró ubicar a su viuda, que les contó a los investigadores que el padre de su marido había desaparecido en la primavera de 1876. Según sabía, había salido de su casa para dar un paseo, pero nunca más volvió y nunca más nadie lo volvió a ver. La policía logró consultar la lista de desaparecidos de ese año y todos se llevaron una gran sorpresa. En el registro figuraba el nombre de Rudolph Fentz, de 29 años, quien vestía levita negra, zapatos con hebilla y sombrero en el momento de su desaparición. Los aparecidos todavía desatan muchas conjeturas y desafían cualquier explicación racional.
catalogados de figuras angélicas, peregrinos del tiempo, casos psiquiátricos o fraudes flagrantes, han añadido una cuota más de misterio a los fenómenos inexplicables. Son infinitas las razones por las cuales muchas personas desaparecen y nunca son encontradas, desde asesinatos hasta abducciones extraterrestres, pero existen otras causas que rara vez se tienen en cuenta como posibilidad, y son las que comúnmente se denominan puertas dimensionales, que no son más que agujeros o circuitos atemporales que pueden estar localizados en cualquier parte de la naturaleza. Muchos aseguran que son creados por fuerzas magnéticas que se han condicionado a un determinado lugar y que tienen la característica principal de ser un vehículo, que en el mejor de los casos, te puede transportar a un lugar diferente y en el peor de ellos a tener una fuerza gravitatoria tan alta que de inmediato te fulminaría. Uno de los casos más curiosos e impactantes es el que sucedió en una pequeña localidad de las Islas Canarias, España, llamado Barranco de Badajoz. Nos remontamos al año 1905. Se cuenta que los padres de una niña enviaron a su hija al barranco en busca de frutas, pero esta desapareció y no volvió a su casa. La zona fue rastreada completamente por vecinos y amigos de los padres, los cuales desesperados buscaban a su hija sin encontrarla por ningún lado. Finalmente, desanimados, la dieron por desaparecida. Varios años más tarde, 1958 para ser específicos, la niña regresó a su casa, asombrosamente con el mismo aspecto que tenía al marcharse aquel día a buscar frutas, como si los años no hubieran transcurrido para ella. La niña contó a los atónitos lugareños que había llegado al barranco buscando las frutas que sus padres le habían encargado, que recogió las peras y fue camino a su casa. Ella pensaba que solo habían pasado unas horas, sin embargo habían pasado más de 50 años. También, por extraño que parezca, las abducciones no solo afectan a una sola persona, sino que también están las abducciones de carácter masivo. En el año 1969, se produjeron en el pueblo de Vila Bela, Espíritu Santo, Brasil, varias desapariciones de niños que, si bien dieron alguna luz, no explicaron del todo el misterio. En el mes de agosto, durante varios días, estuvieron desapareciendo, aisladamente, niños. Nadie sabía a dónde iban a parar. Al cabo de un mes y medio, cuando ya los daban por muertos, comenzaron a reaparecer, también aisladamente, deambulando por el pueblo como si fueran autómatas. Cuando sus padres y las autoridades les preguntaron dónde habían estado, no recordaban nada de lo que les había pasado en todo ese tiempo. Sin embargo, hubo varios casos en que alguno de los niños dijo que un señor de negro lo había invitado a dar un paseo en un automóvil muy elegante y que le había dado un cigarrillo para fumar. A partir de ese momento ya no se acordaba de más. Una niña contó que un señor, también vestido de negro, la había llevado a las afueras del pueblo, hasta un aparato raro y brillante. Le dijo que era su avión y la invitó a dar un paseo. La niña tuvo miedo y le dijo que no. El hombre vestido de negro le dio unos caramelos y le dijo que volviera a su casa. En el caso anterior las personas fueron afortunadas, ya que los niños fueron devueltos. Diferente es el caso ocurrido el día 14 de junio de 1977, cuando un grupo de 76 jóvenes salieron de excursión en 2 buses. Viajaban por el estado de Wyoming en Estados Unidos. Como al llegar la noche no regresaron a sus casas, sus padres denunciaron el hecho a la policía y se inició enseguida la búsqueda de los jóvenes. Hasta que por fin se logró encontrar los autobuses que estaban intactos, en un camino apartado. Pero de los jóvenes no se ha vuelto a tener noticia alguna. También está el caso de las 200 personas desaparecidas durante 40 horas, mientras estaban de camping en Nueva Zelanda. Lo mismo ocurrió con 165 tripulantes de un barco que navegaba desde Barcelona a Túnez. En el año 1900, en la formación volcánica de Angin Rock, en el estado australiano de Victoria, 2 alumnas de un colegio de señoritas y también una de las maestras, que estaban de excursión en ese lugar, desaparecieron misteriosamente a través de una abertura dimensional. El suceso dio lugar a un libro titulado Picnic en las rocas colgantes, escrito por Joan Lindsay en 1965, y a una película con el mismo título dirigida por el conocido director Peter Weir unos años más tarde. Los portales dimensionales pueden resultar muy peligrosos si usted no sabe cómo manejarlos y qué puertas abrir y cerrar. También si los abre de forma inconsciente, estará expuesto a cualquier tipo de manipulación por parte de los amos y de otras entidades. Esté atento a las nuevas modas impuestas, sobre todo en lo referente a actitudes corporales y música, sonidos, pues puede estar siendo usado inconscientemente para abrir un portal específico, cuya energía será usada por los amos.
Por los portales dimensionales naturales entran y salen energías conscientes en estado vibracional no físico, pero en los artificiales pueden entrar y salir no solo entidades en forma de energía sino también en estado físico. La unidad de carbono es una herramienta perfecta utilizada para abrir portales al antojo de los amos, sin que tenga la menor idea de que lo está haciendo. Este es uno de los motivos por lo que nos necesitan dormidos, sonámbulas, llaves de acceso a dimensiones oscuras de las energías de las sombras. Y aquí es donde me pregunto por qué tantas personas desaparecen a diario en todo el mundo. ¿Secuestros? ¿Se encuentran en otras dimensiones? ¿Abducciones? Nunca lo sabremos. Aunque tal vez sí. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta Pandora. Todo empezó hace años, cuando sexto por primera vez la película Hellraiser, Puerta al Infierno. Se trataba de cómo por intermedio de una caja o un cubo hacían ingresar a seres de otra dimensión a nuestro mundo. Estos seres dimensionales tenían un gusto predilecto por comer carne humana y beber sangre humana. Sobre todo la sangre es lo que más les deleitaba. Para ellos era un olor grato. Estos seres se identificaban como ángeles para algunos o demonios para otros, son exploradores del más allá. Solo hay un medio para traerlos a nuestro mundo y es jugando con la caja, el cubo. Son los cenobitas, sus atuendos son como las sotanas, Satanás. El color negro los identifica en sus trajes. Esto aparentemente suena a ciencia ficción y una fantasía, pero tiene un trasfondo tan real en el cual estamos todos involucrados. Si ya se dieron cuenta todas las religiones que se han encargado de hacerles más fácil el trabajo para el ingreso de estos seres dimensionales en nuestro mundo llamándoles con el genérico de dioses. Es por eso que existen las guerras, el hambre, las enfermedades y la muerte. Jesús el Cristo vino para hacerles frente a estos seres dimensionales, ofreciéndose él mismo, haciendo como en medicina se conoce como retroalimentación negativa, un feedback negativo con el propósito de no seguir dándoles más energías de sacrificios de carne y de sangre. Sobre todo de sangre que los deleita tanto a esos que se hacen llamar con el nombre genérico dioses. Por desgracia, estos seres dimensionales son metamórficos, muy astutos, perpicaces y convincentes. Cambiaron pasajes bíblicos para hacer creer a la gente otras cosas. Y de esa forma ellos siguen presentes hasta nuestros días. ¿Pero qué es el cubo? ¿Es un juguete acaso? Si recordamos, en la mitología Pandora es una jovencita quien abrió la caja y por ella ingresaron todos los males a la tierra y lo único que quedó en la caja fue la esperanza. Esa misma caja, cubo, tiene forma de la Arca de la Alianza. Los musulmanes giran en torno a ella, se le llama la Kaaba. Baphomet se sienta encima del cubo, la caja, invocando a los cenobitas. La primera parte narra el rito de invocación de los cenobitas por parte de Frank Cotton, un personaje odioso y desarraigado, codicioso, incapaz de establecer ningún vínculo emocional o afectivo con nadie, debido a su nihilismo, egocentrismo y avaricia sin límites. Esa avaricia lo convierte en un personaje incapaz de formar parte de una comunidad o familia. En uno de sus numerosos viajes alrededor del mundo, buscando placeres con los que saciar su voraz apetito por experimentar nuevas sensaciones, Frank acaba por encontrar lo que supuestamente es la llave a una nueva dimensión del placer. Frank ha probado todo lo que la humanidad podía ofrecer, viviendo siempre al filo de la navaja, ganándose la vida a base del robo, asesinato, contrabando de drogas, y saciando su insaciable búsqueda de placeres con prostitutas e incluso con la mujer de su hermano, a la que prácticamente violó, con el consentimiento de esta, pero no deja de ser casi un acto de violación por el modo en el que lo hizo, con la consecuente traición a su hermano, el cual nunca llegaría a enterarse, horas antes de su boda. Toda una vida dedicada a la búsqueda y consumación del placer, y sin embargo, Frank necesita algo más, porque los placeres mundanos no son capaces de consumar su enfermizo apetito. Y ahí es donde entra Kircher, un guardián, el cual, a cambio de unos favores, le entrega a Frank en Düsseldorf la configuración Le Marchand, también conocida como la configuración del lamento. La caja es en realidad un portal a un nuevo mundo de sensaciones y placeres más allá de lo concebible por la limitada concepción humana. Pero para poder disfrutar de dichas sensaciones es necesario desentrañar los cabalísticos mecanismos que rigen el funcionamiento del artefacto y abrir la caja puzzle. Esto no frena a Frank, el cual, movido por la búsqueda de la satisfacción de sus deseos y de su desbordante hedonismo, seguirá, cual Fausto moderno, las instrucciones de Kircher para desvelar sus secretos. El lugar es precisamente el 55 de la calle Lodovico, que otrora perteneciera a familiares que legaron el edificio a los dos hermanos.
En una habitación húmeda y sumida en tinieblas, Frank pasará largas horas intentando abrir la caja creada por Le Marchand, el cual fue un juguetero francés del siglo XVIII, famoso por construir pájaros cantarines de madera. Le Marchand creó el diabólico artefacto, añadiendo, a un simple juguete de origen chino, una perversa lógica que tenía su inspiración en otros planos y otras formas de existencia. Los cenobitas entablan una conversación con Frank, y es en esta parte en donde se explican cuestiones que en la película quedan en el aire. He de añadir que este es uno de los momentos más destacables y emocionantes de la novela, y también de los más impactantes. Es una pena que la película lo abordase de un modo tan precipitado. Frank buscaba placer. Los cenobitas iban a darle las llaves del placer, o eso creía Frank. Porque su error, como él mismo comentó más adelante en la obra, fue no darse cuenta de que los cenobitas tenían una concepción distinta de lo que era el placer. Lo que para ellos era placer, para los humanos es sufrimiento llevado al extremo más insoportable e insufrible. Sin embargo, ambos términos, placer y sufrimiento, como parece sugerir no solo el relato y la película, sino toda la mitología desarrollada a partir de dicha historia, están inequívocamente unidos. Ambos constituyen el anverso y el reverso de una misma realidad, como caras distintas de una misma moneda, y que por tanto no pueden separarse. Hoy empezamos a entender que esa caja es el CERN, y lo que quieren abrir son esas dimensiones donde están estos demonios o dioses según quieras verlos. Haceros una pregunta. ¿Por qué en la Edad Media no se hablaba de los extraterrestres? ¿No existían acaso? La respuesta es sencilla. Sí hablaban de ellos, de hecho la vida giraba tanto sobre este tema de los extraterrestres, que tenían una especie de policía llamada la Santa Inquisición. Solo que en aquella época no los llamaban extraterrestres como lo hacemos ahora, sino que los llamaban demonios. ¿Pero qué son los demonios? En religión, ocultismo y folclore, un demonio o daemon, demon que se pronuncia demon. Cuando nos preguntamos qué son los demonios, lo primero que pensamos es que son ángeles caídos. Sin embargo, otros han respondido de forma diferente. Espíritus desencarnados de gente malvada. Símbolos de nuestro lado oscuro. Entidades siniestras creadas por nuestras mentes. Personificaciones de fuerzas misteriosas. Etc. La respuesta que da la Biblia. Sí. Los demonios son ángeles que pecaron, seres espirituales que se rebelaron contra Dios, Pedro 2, 4. El primer ángel que se convirtió en demonio fue Satanás, el diablo. La Biblia lo llama el gobernante de los demonios Mateo 12, 24, 26. Rebelión en los días de Noé. Antes del diluvio de los días de Noé, muchos ángeles se rebelaron contra Dios. La Biblia dice que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas. Y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Génesis 6, 2. Esos ángeles rebeldes abandonaron su propio y debido lugar de habitación en los cielos y se materializaron en cuerpos humanos para tener relaciones sexuales con mujeres. Judas 6. Cuando llegó el diluvio, los ángeles rebeldes dejaron sus cuerpos físicos y regresaron al cielo. Sin embargo, Dios los expulsó de su familia. Como parte de su castigo, ya no pueden volver a materializarse. En esta parte hace una referencia a que hubo una época en la que tenían un cuerpo físico como el nuestro, que la tierra vivió un final de los tiempos donde estos demonios volvieron al cielo, y se les expulsó a alguna parte no aclarada, quizás a una dimensión o a un mundo paralelo o al nuestro llamado antimundo. Por cierto, la imagen de la película Déjame entrar en la que aparece el niño y la niña vampira, es a donde él ofrece su cubo, un juego de los años 80 llamado el cubo mágico o Cubic de Rubik. No es casual y tiene que ver con todo lo aquí contado, a fin de cuentas ¿qué es la niña vampira sino un demonio? Ella aparece cuando el niño tiene el cubo en sus manos. Es un mensaje subliminar, pues esto quiere decir que con el cubo, el vampiro fue invocado. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.